Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos, un placer nuevamente estar en esta nueva emisión, aquí con un poquito de frío en la ciudad de Querétaro y muy contentos por nuestra invitada especial, doctora Netza, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Sí, caray, estamos hoy de lujo nuevamente y entonces me voy a permitir porque yo ya quiero escucharla. Me voy a permitir darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Lidia Feito Grande, doctora en filosofía por la Universidad de Comillas y doctora en neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a esta su casa, Cultivemos Bioética. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer y un honor estar aquí y compartir un poquito temas interesantes que seguro que a todos nos interesan y nos preocupan. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, Pepe, ¿con qué comenzamos antes de darle la palabra a nuestra invitada? Por favor, Pepe, ¿qué nos tienes? Sí, nada más agradecer y felicitar a todos y a todas que estuvieron presentes en este mes de la bioética que ya arrancamos en estos días primeros del mes de octubre, mes de la bioética en la Universidad Autónoma de Querétaro, y fue todo un éxito el curso del doctor Cipitani de la Universidad de Perugia en Italia, en un fabuloso curso de formación docente en bioética y bioderecho. Así también recordarles que ya se acerca entonces el segundo gran evento, 16 y 17 de octubre, la Cátedra Patrimonial UNESCO, en donde tendremos invitados conferencistas magistrales como la doctora Carla Sáenz, representante de la OPS, un importante doctor de la Universidad de Medicina de Cuba, el doctor Villafranca, y el doctor Derrick Isla, de la isla de Caicos. Ellos son epidemiólogos y estarán hablando justamente sobre las estrategias y las implicaciones bioéticas del COVID. 16 y 17 de octubre, Universidad Autónoma de Querétaro, Cátedra Patrimonial UNESCO. La información de inscribirse aparecerá, como siempre, en la descripción del programa. Doctora Netza. Excelente. Pues, biocultores, a seguir cultivando el octubre bioético. Y pues, sin más, vamos a proceder ya a la consulta. Pepe, ¿qué te parece? Donde el motivo de su presencia es precisamente la publicación de su último libro, Neuroética, ¿cómo hace juicios morales nuestro cerebro? Nada menos. Ya con el subtítulo tenemos ¿cómo hace juicios morales nuestro cerebro? Pepe, ¿cómo ves el asunto? Es uno de los temas maravillosos y hay que recordar que la doctora Feito es toda una autoridad y toda una referencia. He tenido el placer de seguir su obra desde la propia cuestiones de la ética y las neurociencias y por supuesto en cuestiones de bioética, y es un placer tenerla aquí. Hace un momento al inicio del programa miramos cómo el mundo cada vez es más pequeño en los amigos en común que tenemos, la doctora María José, el doctor Checho, y bueno, nuestra invitada Lidia Feito, esta extraordinaria filósofa y que hoy pues seguramente nos va a meter en aprietos con esta situación de los procesos neuronales que afectan nuestro juicio ético. Hay dos grandes temas y por ahí quisiera empezar a preguntarle, doctora Feito, una situación, y sobre todo para quien nos está escuchando, es hablar de la ética de la neurociencia o las cuestiones éticas en la investigación de las neurociencias, y otra muy diferente es hablar de las implicaciones que tiene la neurociencia para con la ética. Entonces, no sé, doctora Lidia, si quisiéramos empezar justamente, creo que es importante este primer señalamiento. Sí, de hecho, en esta disciplina que incluso ya tiene una categoría propia, ¿no?, que es la de neuroética, como una especie de subdisciplina dentro de la bioética,
se suele hacer esa distinción diciendo que son dos saberes o dos abordajes de este tipo de problemas, ¿no? Por una parte, nosotros podríamos analizar qué problemas éticos tiene la investigación neurocientífica, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros, por ejemplo, hagamos imágenes cerebrales o que introduzcamos determinados elementos teóricos a la hora de intentar analizar cómo la gente resuelve problemas morales, ¿no? Es decir, en el fondo estaríamos utilizando ciertas teorías, ciertos presupuestos para poder decir que el hecho de tomar una determinada decisión supone tener un contenido moral. Esto, en el fondo, es decir, ¿cuál sería la ética de la investigación? ¿Lo estaríamos haciendo bien o lo estaríamos haciendo mal? ¿Cuáles serían los elementos necesarios para poder pensar que una investigación en neurociencia es correcta, no daña a los sujetos y además mide lo que presuntamente queremos medir? Otra cosa bien diferente es que nosotros nos planteemos qué tipo de problemas son los que se suscitan cuando nosotros analizamos o hacemos esas investigaciones neurocientíficas. Por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de que hay marcos de investigación neurocientífica que ahora pretenden cambiar algunas de las posibilidades que nosotros tenemos, algunas capacidades, como la atención, por ejemplo, de tal manera que podríamos modificar nuestras capacidades o nuestras posibilidades de cognición. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que de alguna manera estamos alterando a los seres humanos, lo cual significaría que se abre un problema nuevo, un problema ético con el que no nos habíamos enfrentado antes, precisamente porque se está desarrollando esa investigación neurocientífica. Y todavía yo diría que hay otro escenario, que es lo que se ha dado en llamar la neurociencia de la ética, que es un poco mirar las cosas en el otro sentido, es decir, cuáles serían los elementos subyacentes en nuestro cerebro que hacen que podamos tomar estas decisiones éticas. Y es otro camino distinto de la investigación, porque ahora lo que nos interesaría saber son los correlatos neurales, es decir, qué cosas tienen que estar sucediendo en nuestro cerebro para que nosotros podamos estar haciendo esos juicios que llamamos juicios morales. Por tanto, es como una visión que en el fondo, más que doble, yo diría que es casi triple, ¿no? Es decir, tenemos más aproximaciones posibles y son bien distintas, porque los problemas de la ética de la neurociencia en algunos casos son bastante similares a otros problemas bioéticos. Por ejemplo, si yo tengo que hablar de la seguridad de los pacientes o de los sujetos de investigación, estoy hablando de un problema que es bien conocido en bioética y que atañe a esta cuestión de la no maleficencia. Mientras que si estoy haciendo un análisis de la neurociencia de la ética, se me ocurren temas tan sorprendentes como el que dispongamos, por ejemplo, de estructuras cerebrales que nos permitan comprender las intenciones de otras personas. Y esto, evidentemente, es un tipo de abordaje que no se nos había planteado previamente, digamos que es cualitativamente diferente. Por tanto, son visiones absolutamente distintas, pero complementarias. De acuerdo. Y aquí yo creo que en esto último que acaba de señalar, doctora Feito, y ahí está dando, creo, uno de los puntos bioéticos más fuertes, es el tema de la libertad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el espacio de la libertad si tenemos ya un estudio muy desarrollado de nuestro sistema nervioso central, de nuestra corteza, de nuestro cerebro, y que pudiéramos en un momento determinado poner en duda la categoría de hasta dónde somos capaces los seres humanos de elegir, el tema de la elección, ¿no? De tal suerte que creo que de por sí ha habido ataques hacia la moral, hacia la responsabilidad y todo lo que ello conlleva, por decir que ya estamos determinados por cuestiones psicológicas, sociales, históricas, el sistema, los sistemas económicos, y a esto agrégale un punto más, que es la cuestión de nuestra capacidad cerebral. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctora Lidia? Bueno, es un tema absolutamente capital, ¿no? Y un tema apasionante, pero tiene montones de aristas. Es decir, por una parte, claro, que nosotros hablemos de la libertad de los individuos implica que de alguna manera estamos diciendo que deberían tener autonomía suficiente para poder autogobernarse. Claro, se ha puesto de manifiesto un concepto, bueno,
no sé si radicalmente nuevo, pero bastante novedoso, que es lo que se ha dado en llamar la libertad cognitiva. La libertad cognitiva haría referencia a que los humanos deberían ser, digamos, capaces de poder tomar sus propias decisiones también en el ámbito de los pensamientos. Pongo un ejemplo para que se entienda bien. Si nosotros forzamos a un paciente que sufre un determinado trastorno neurológico a tomar un medicamento y ese medicamento supone que se altera su capacidad de pensamiento, los autores que defienden la libertad cognitiva dirían que se está limitando esa libertad cognitiva, porque se le está obligando a pensar de una manera que no pensaría, digamos, de manera natural, si podemos decirlo en estos términos. Es decir, la libertad cognitiva hablaría de poder ser dueños de nuestros pensamientos. Y esto abre sin duda numerosos interrogantes. Es decir, ¿podemos dejar que una persona que tiene, pues no sé, comportamientos paranoicos, por ejemplo, pueda seguir pensando de la misma manera? ¿O esa alteración que nosotros queremos producir, que se supone que tiene un carácter terapéutico, es perfectamente lícita, aunque limite esa libertad cognitiva del individuo? Es decir, por aquí se abre todo un terreno de hasta qué punto nosotros podemos limitar de alguna manera esa libertad de los individuos. Este es solo uno de los escenarios posibles en el tema de la libertad. Hay otro escenario que tiene que ver con investigaciones que han realizado, por ejemplo, autores como Leibet, que lo que han intentado es ver cómo nosotros tomamos decisiones, si somos libres a la hora de tomar esas decisiones. Y sus investigaciones, por ejemplo, planteaban que cuando nosotros tomamos una decisión, que aparentemente es una decisión consciente, voluntaria y diríamos que por tanto libre, intencional, en el fondo nuestro cerebro estaría procesando información unos milisegundos antes, de tal manera que se podría decir que antes de que yo sea consciente de que he tomado una decisión, mi cerebro ya la ha tomado, por decirlo de este modo, de una manera inconsciente. A muchos autores esto les ha hecho llegar a afirmar que entonces no hay espacio para la libertad. Es decir, que el procesamiento cerebral seguiría sus propios cauces y que eso que llamamos la voluntad finalmente sería una especie de producto del procesamiento cerebral que yo no podría controlar, o no por lo menos controlarlo de manera completa, por decirlo así. Frente a esto, yo diría que hay que ver las cosas un poquito en situación, porque los experimentos que se han hecho de lo que hablan es de algo que tiene que ver con la corteza motora. Es decir, el hecho de que yo vaya a mover un dedo efectivamente supone que se activa mi cerebro y las zonas de corteza motora antes de que yo lo mueva, antes de que yo sea consciente de que he decidido moverlo. La cuestión es que sí puedo limitarlo, es decir, yo puedo decidir no moverlo y eso parece que anularía de alguna manera esa intención. Dicho de otra manera, alguna capacidad de control tenemos, pero aunque no la tuviéramos, esto me parece a mí lo más interesante, el hecho de que mi cerebro tome decisiones de las que yo no puedo ser plenamente consciente no quiere decir que no las esté tomando yo. Y aquí hay un problema que yo creo que es muy, muy relevante en esta cuestión de las neurociencias, que es una suerte de nuevo dualismo que de alguna manera se está haciendo muy evidente en este tipo de planteamientos, que sería algo así como intentar diferenciar mis estados mentales, mis pensamientos, etcétera, de mi actividad cerebral, como si realmente pudieran ser dos cosas separadas. Pero es que en realidad mi actividad cerebral también soy yo. Es decir, no hay una disociación entre los estados cerebrales y los estados mentales, por decirlo de una manera simplificada, sino que mi cerebro toma decisiones y efectivamente no soy consciente de todas las decisiones, pero eso no quiere decir que no sean mías. Lo que no son es conscientes. El tema es difícil porque lógicamente nos hace pensar que entonces ese espacio de la libertad que nos parece algo tan controlable o que es tan intencional, pues a lo mejor tiene algunos rasgos o algunos elementos que son menos voluntarios, pero que a pesar de todo forman parte de mi identidad. Por tanto, es otro escenario, digamos, de reflexión muy importante que nos hace incluso plantear
otros temas vinculados, como sería la cuestión de la identidad. Es decir, ¿quién soy yo cuando tengo que asumir esa, llamémosle, limitación de mi libertad? Es decir, a lo mejor no puedo ser libre del todo. A lo mejor cabe pensar que vivíamos en una ficción y que pensar que éramos libres pues también era algo un tanto irreal. A mí me gusta decir que si somos conscientes de todos los condicionantes en los que nos movemos, a los que hacía usted referencia antes también, seguramente lo que tenemos en el mejor de los casos es una especie de libertad condicionada. No es decir, algo de libertad, pero somos hijos de nuestra cultura, de nuestra tradición, somos hijos de nuestra lengua, somos hijos de nuestros aprendizajes, y qué duda cabe que todo eso es lo que forma una entidad absolutamente única en cada uno de nuestros cerebros. Y por tanto, efectivamente, nuestro cerebro nos manda, por decirlo así. Pero vuelvo a decir, ese cerebro que nos manda también somos nosotros. Sí, por supuesto. Y aquí está justamente el punto crítico de no caer en la red o no caer en la trampa de un determinismo o de elevación de la propia responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios actos. Doctora Netza. Estoy anonadada. Espérame. Hay shock aquí con todo lo que nos estaba comentando la doctora. Es interesantísimo. Porque esta noción de libertad que acaba usted de comentar, hasta dónde también es invertir nuestra concepción de libertad, porque a lo mejor la teníamos en un sentido tan positivo, en esta concepción de control también, de este afán humano de siempre querer estar controlando todo, estar dominando todo. Y aquí esto que usted nos está comentando lleva esta noción de que hasta dónde esta libertad es el hecho de no poder controlar el todo de nosotros mismos. O sea, esta cuestión de ya no la libertad en este sentido positivo, de estar absolutamente consciente de qué hago, cómo lo hago, etcétera, cómo controlo mi propia conducta, la determino yo. Y aquí, por lo que ahorita nos acabamos de decir, es el hecho de que mi libertad se torna más ontológica, más libre, al no ser controlada ni siquiera por, o sea, que hay una parte que yo misma no puedo controlar de mí misma, pero como bien dijo usted, sigo siendo yo, solo que es una parte de mí que ya ni yo puedo controlar, como es esta cuestión de tomar decisiones con memoria inconsciente o subconsciente, sobre todo la inconsciente, que es totalmente incontrolable por el sujeto. ¿Cómo? O estoy delirando yo aquí, doctora, por favor. No, es un muy buen resumen. Claro, el asunto intrigante, podríamos decir, es precisamente esto, que hay elementos que están operando en nuestro cerebro y que probablemente, efectivamente, no podemos controlar del todo. Y esto nos da un cierto vértigo, ¿no? Porque parecería que entonces esos elementos tan intencionales, tan voluntarios, tan conscientes, que son en donde nos sentimos seguros, bueno, pues se verían como mínimo limitados, ¿no? O por lo menos puestos en cuestión. La cuestión, como decía antes, yo creo es sobre todo darse cuenta de que buena parte de las cosas que hacemos efectivamente son probablemente involuntarias, pero eso también forma parte de nuestra capacidad de supervivencia. Y pongo el ejemplo quizá más simplista, ¿no? El hecho de que mi corazón esté latiendo y de que yo esté respirando y lo hago de manera inconsciente no quiere decir que esto no sean soportes fundamentales de mi vida. Eso no lo ponemos en cuestión. Y sin embargo, es verdad que tenemos una relativa capacidad de controlar esto, pero bueno, no nos genera demasiada angustia el pensar que son procesamientos o funcionamientos de nuestro organismo que son los que nos mantienen con vida. Sin embargo, cuando pensamos que nuestro cerebro hace cosas de las que nosotros no somos plenamente conscientes, nos da la sensación de que hemos perdido el control. A lo mejor podríamos pensar en algo similar, es decir, es bueno que nuestro cerebro haga su propio proceso, incluso aunque
muchas veces eso implique que no tenemos un control absoluto. Vuelvo a decir, a lo mejor es que era una ficción, que teníamos el control absoluto. Y por otra parte, nos ayuda para la supervivencia. Por ejemplo, hay algo que nos agrede notablemente, que es el olvido. Lo llevamos muy mal. Esto de que se nos olviden las cosas nos parece que es un horror y a todos nos parecería que sería muchísimo mejor si pudiéramos recordar muchas más cosas. Sin embargo, el proceso del olvido es también un elemento necesario para la supervivencia. Solo imaginemos por un instante lo que significaría que pudiéramos recordar todas y cada una de las experiencias vividas. Probablemente nos volveríamos locos. Es decir, es imposible recordar absolutamente todo. Y lo que hace nuestro cerebro es procesar toda esa información, ordenarla, sintetizarla y digamos que quedarse con los elementos más importantes para que después podamos recuperar otros elementos de información con determinados estímulos. Pero no lo recordamos todo. Y de hecho algunas cosas directamente quedan en el olvido para siempre. Esto es un mecanismo de supervivencia. Mal que nos pese. Es decir, en muchos casos nos va a generar no pocos problemas, pero es una manera de que nosotros podamos sobrevivir y le agradecemos de alguna manera a nuestro cerebro que nos deje descansar haciendo ese procesamiento que sería agotador si tuviéramos nosotros que seleccionar qué cosas queremos olvidar y qué cosas queremos conservar. Ya digo, a pesar del daño que esto nos produce en algunos casos, ¿no? Sí, esto sí es todo un tema, perdón. Y bueno, y aquí quisiera regresar un poco a otra de las grandes implicaciones que usted también ha trabajado, profesora Lidia, y es el tema del dopaje moral, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde es válido si ya tenemos una serie de elementos provenientes de distintas áreas, no solo de la neurociencia, sino de la biotecnología, para poder alterar justamente esos procesos de qué recuerdo, qué no recuerdo, pero vamos más allá de cómo me puedo comportar y cómo no me puedo comportar a partir ya de una intervención directa a mi sistema nervioso central? El dopaje moral, bueno, la tentación de vamos a suministrar algo para hacer que las personas tengan acciones buenas o acciones bondadosas, ¿no? O cómo limitar el mal o las acciones que pensamos en una persona con una adicción muy fuerte o un criminal, que lo pudiéramos incluso condicionar a que tenga actos de solidaridad, ¿no? Es decir, llevarlo al extremo opuesto. Creo que esta es otra también de las grandes vetas que usted ha trabajado, doctora Feito. Sí, es todo el tema de la mejora, ¿no? de nuestras capacidades. Este es un tema también muy, muy apasionante y muy intrigante, porque claro, sería algo así como que no nos conformamos con intentar conocer cómo somos y cómo funciona nuestro cerebro, sino que ya estaríamos intentando modificarlo, ¿no? Hacer que tenga capacidades superiores a las que tiene en este momento. Hay estudios de muy diverso tipo. Algunos son intentando hacer intervenciones, por ejemplo, con estimulación magnética transcraneal, es decir, estimulando el cerebro directamente, cosa que se ha utilizado con un afán inicialmente terapéutico. Es decir, son técnicas que se pusieron en marcha, por ejemplo, para tratar a pacientes de Parkinson o pacientes con Alzheimer. Y esas técnicas que inicialmente eran terapéuticas, lo que se ha ido viendo es que tienen la posibilidad también de utilizarse para mejorar estados no patológicos, es decir, para incrementar nuestras capacidades. Y algo parecido con los psicofármacos, que es quizá el terreno que más desarrollado está, donde nosotros podemos, por medio de medicamentos, de sustancias, principios activos, intentar producir determinadas modificaciones. Unas modificaciones que son muy bien recibidas en algunos ámbitos. Es decir, por ejemplo, en el mundo de los estudiantes, de la gente joven, hay estudios que dicen que aproximadamente el 20% de los estudiantes en Estados Unidos estarían utilizando este tipo de técnicas, digamos, de psicofármacos para rendir más en los exámenes. Es un porcentaje altísimo. Lo que estaríamos diciendo es que al final esa suerte de dopaje, ¿no?, al que hacía referencia, estaría ya instalado dentro de nuestro contexto social de una manera relativamente acrítica, ¿no? Es decir, sin que nadie haya hecho excesivo problema de estas cuestiones.
Digamos que hemos pasado de tomarnos un café para no dormir y poder estar más despiertos estudiando por la noche a tomarnos pastillas para que se incremente nuestra atención, nuestra memoria, nuestra capacidad de concentración. Por tanto, un primer problema estaría en relación a haber aceptado de una manera, como digo, un tanto acrítica la utilización de este tipo de fármacos para poder incrementar nuestras capacidades. Pero la cosa va más lejos y, como decía usted muy bien, se está planteando la posibilidad de utilizar, por ejemplo, también fármacos con el afán de lo que se viene a llamar la mejora moral. Es decir, ya no mejorar mis capacidades en el sentido cognitivo, sino incluso mejorar mis capacidades desde un punto de vista que podríamos decir de los valores, ¿no? Es decir, de lo que tiene que ver con mis actitudes morales o con mi manera de afrontar determinados problemas de la realidad. Y por eso, pues autores, por ejemplo, como Julian Savulescu, están defendiendo que sería muy lícito y muy deseable que nosotros pudiéramos incrementar de alguna manera pues ese espacio del altruismo, de la justicia, de la bondad, etc. Y aquí los problemas ya son infinitos aproximadamente, ¿no? Es decir, por una parte tendríamos que plantearnos de nuevo el tema de la libertad. ¿En qué medida esto supone condicionar de algún modo a los individuos de una manera probablemente muy radical para que tengan unos comportamientos que, tal como se plantea, no serían elegidos, sino que serían fruto de una medicación que se está poniendo? Fíjense que incluso estos autores llegan a decir que esto no sería excesivamente complicado porque bastaría con que pusiéramos estos fármacos en el agua potable, de tal manera que toda la población estuviera bebiendo agua con esas sustancias y que por tanto esto se pudiera extender a toda la población. Por tanto, sería algo, de nuevo, en donde no tendríamos capacidad de elección. Por otra parte, esto supone también, como decíamos antes, un cambio en la identidad de los individuos. Es decir, el hecho de que se estén promoviendo de una manera farmacológica determinados comportamientos supondría que nosotros estamos cambiando el modo de ser de las personas, lo cual puede ser bueno. Y este es el punto también a pensar, ¿no? Es decir, ¿y no sería deseable que las personas fueran más bondadosas, que fueran más tolerantes o más dialogantes o más justas? Y este es el argumento serio que defienden estos autores, diciendo, es que tal y como está el mundo, y solo hace falta mirar un poquito a nuestro alrededor para ver las muchas cosas que deberíamos mejorar, pues probablemente es muy deseable que nosotros pudiéramos incrementar estas capacidades. ¿Qué es lo que se les escapa o cuál es el elemento que deberíamos tomar en consideración? Pues que aparte de esa alteración, iba a decir ese atentado, suena un poquito fuerte, pero quizá se puede decir, ¿no? Ese atentado a la libertad o esa alteración de la libertad, hay también otra cuestión y es probablemente no estar totalmente alerta frente a la importancia que tienen la educación y la cultura. Es decir, por mucho que nosotros queramos reducir nuestros comportamientos al procesamiento cerebral, ese procesamiento cerebral no solo es un elemento biológico que está ahí y que es inmutable, sino que es algo que nosotros podemos modificar porque nuestro cerebro, entre otras cosas, tiene esa capacidad de la plasticidad, es decir, es flexible, se adapta, cambia, aprende. Y por tanto nosotros podemos inculcar determinados valores o podemos promover determinadas actitudes. Esto es aprendido y una vez que lo aprende nuestro cerebro también actúa con ello. Por eso, por ejemplo, hay muchos estudios de lo que se ha dado en llamar la neurociencia cultural, que lo que intenta analizar es precisamente cómo las distintas culturas y los distintos aprendizajes vinculados a esas culturas hacen que los cerebros sean distintos y que, por tanto, cuando tienen que tomar decisiones morales, también actúen de distinta manera. Por tanto, se nos escapa muchas veces al hablar de la mejora moral todos estos elementos que serían culturales, que serían aprendidos y que probablemente van a modificar también nuestros cerebros. Pero yo lanzaría, digamos, una pregunta al aire y es, si realmente tuviéramos cuestiones de seguridad perfectamente controladas, es decir, que
no por introducir una modificación pudiéramos producir otro daño, ¿no? Porque es verdad que hay efectos secundarios, todo ese tipo de cuestiones. Si esas cuestiones de seguridad estuvieran controladas, si además pudiéramos pensar que esto es una decisión voluntaria de los individuos y por tanto no algo que impusiera, no sé, el poder para obligar a los ciudadanos a que recibieran estos fármacos, sino que fuera algo absolutamente libre. Y si con esto pudiéramos promover mejores actitudes y mejores valores en la sociedad, ¿no lo haríamos? Una tentación. Doctora Netza. Pues ahorita mencionó un punto de actitud. Y el asunto, sí, o sea, plantea usted esta intervención. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Y bueno, de bote pronto, la respuesta obvia pareciera sí, pues sí, vamos a hacer un esfuerzo. Porque digo, como está el mundo ahorita, tampoco es tan deseable como está el mundo ahorita. Pero también usted ya lo mencionó, no es algo lineal. O sea, no es algo de si te muevo aquí la corteza prefrontal, en automático vas a ser un genio y vas a ser creativo, sino que si yo le muevo al área prefrontal, también vas a ser un ser hipersexual, un ser impulsivo, una persona con menos control de tus impulsos. Y entonces, desgraciada o afortunadamente, el cerebro no es una cosa que uno le pueda mover de forma lineal cierta función. Y por ejemplo, ahorita mencionaba usted además actitudes proactivas, como el altruismo, por ejemplo, que ahora se sabe que tiene incluso un componente genético. Pero ¿hasta dónde también este debacle moral que tenemos en este momento ha sido precisamente porque se han estimulado estas áreas de la red Hebbiana, de la red neuronal, tendientes hacia la violencia, hacia lo negativo, hacia lo inmoral? Y entonces, ¿hasta dónde? Ahorita nos estamos cuestionando o poniendo en el plató de la discusión el estimular ahora como la parte virtuosa del ser humano, pero hasta dónde el debacle moral que tenemos ha sido precisamente porque se ha estimulado y de forma muy insistente la parte no virtuosa del ser humano y hemos culturalmente propiciado más pues las acciones y actitudes pro-violentas, pro-antisolidaridad, que digo, la pandemia pues nos dio una cátedra de lo mal que estamos en estos sentidos, o sea, de la falta de solidaridad, la falta de empatía, la falta de altruismo, y hasta dónde es la consecuencia precisamente de este estímulo cultural, social, sociológico, de esta parte neuronal que siente como hasta cierto gozo por lo morboso, por lo negativo, por la violencia, etcétera, simplemente con ver el contenido de un noticiero que no sea Bioethics News, pues tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, esta cuestión que ahorita usted, este planteamiento que usted ahorita acaba de hacer sería deseable que a nivel cultural estimuláramos ahora la parte virtuosa. Pues digo, yo me atrevería a decir que sí, porque ya lo hicimos en la parte no virtuosa, pero creo que el punto de la neuroética sería la forma, porque bien dice usted, como ponerle al agua ahí la sustancia y ahora o te vuelves virtuoso porque te vuelves, pues creo que el punto de lo ético estaría en la forma en que culturalmente tuviéramos el interés de estimular esta parte y ahora esta parte virtuosa del ser humano que me hace que me brinque al otro aspecto que quería comentar con usted, doctora, de que esto de las neurociencias, donde la neuroética es una de sus partes, ha venido a generar como esta cultura que ahora yo ya no sé si es también tan buena o no, de las neuroventas, la neuroeconomía, la neuroética, la neurotodo, y como ahora esta cultura basada justo
en el estímulo cerebral para obtener un algo. Entonces, por ejemplo, en las neuroventas, es ¿cómo es? No le vendas a la persona, véndele al cerebro. Es decir, estimula las partes del cerebro que tú sabes que va a hacer que esa persona la lleve a comprar determinada cosa. Como ejemplo, las campañas de varias empresas que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde se está desvirtuando esta cuestión de que entre más conocemos del cerebro, de cómo funcionamos, se está desarrollando esta cultura del neuro para, pues, ahora ver cómo nos explotamos socialmente para obtener ciertos resultados ya no tan virtuosos? Doctora. Claro, yo diría que lo neuro está de moda, ¿no? Es decir, al final esto se ha convertido, como decía usted muy bien, en una especie de neurotodo, ¿no? Porque parece que poner el prefijo neuro ya supone algo pues que está muy de moda, parece que es muy interesante y además tiene un presunto sabor científico, ¿no? Es muy cuestionable muchas veces, porque a veces es un mero elemento de imagen, ¿no? Es decir, finalmente suena muy bien ponerlo neuro y entonces resulta que estamos muy en la onda, ¿no? Eso por una parte. También es verdad que estamos cada vez más descubriendo que efectivamente buena parte de lo que somos y buena parte de nuestras actitudes efectivamente tiene correlatos neurales. Cosa que probablemente, digamos que es de sentido común, que efectivamente es nuestro cerebro el que nos está llevando a tomar decisiones y a poder tomar determinadas actitudes, parece que es bastante lógico, podríamos decir. Algunos le llaman a esto un proceso de naturalización, es decir, como si nos hubiéramos olvidado de que somos seres naturales, de que somos seres que tienen pues, unos componentes fisiológicos que son la base, finalmente, de todo lo que somos. Cosa diferente es que se nos pueda reducir exclusivamente a eso. Hay posturas muy reduccionistas que en el fondo lo que dicen es, como todo es neuro, lo único es lo neuro. Y eso ya no está tan claro. Es decir, precisamente todos estos estudios que nos hacen ver cómo la cultura, los aprendizajes cambian los modos de pensar de las personas, tanto más importante es que los utilicemos en un sentido positivo, como usted decía. Es decir, vamos a promover determinados valores y no hace falta a lo mejor utilizar un fármaco. Podemos utilizar medios educativos, medios, digamos, de aprendizaje que también van a cambiar nuestro cerebro. Hay estudios, por ejemplo, muy bonitos que hablan de cómo al hacer estudios, por ejemplo, con resonancia magnética funcional, intentando ver las zonas de activación del cerebro, se activaban zonas diferentes si los participantes en el estudio eran soldados acostumbrados a, digamos, trabajar estas cuestiones de la violencia, la muerte, etcétera, de una manera que no es ciertamente la de los ciudadanos de a pie, digamos. Y cómo esa diferente activación cerebral daba que pensar que entonces los elementos, por ejemplo, emocionales que influyen en la toma de decisiones por activación de esas zonas del sistema límbico, etcétera, de nuestro cerebro, funcionaban de modo distinto. Es decir, un aprendizaje, un elemento cultural o una actitud repetida y promovida, como puede ser eso, el cultivo de la violencia, la toma de decisiones basada en la agresión o cosas parecidas, sin duda también cambia nuestro cerebro. Y a partir de ese momento el cerebro queda condicionado a tomar decisiones de esa manera. Por decirlo de una manera muy simplificada, pero absolutamente real, digamos que nosotros podemos reforzar determinados recorridos cerebrales. Nuestras neuronas se conectan entre sí y determinados canales de comunicación pueden estar más reforzados que otros si se repite insistentemente el mismo tipo de actitud. Por ejemplo, esto se utiliza también en psicología positiva, cuando nosotros decimos tenemos que tener pensamientos positivos. Claro, no es solo que eso nos haga tener un mejor estado de ánimo o afrontar mejor los problemas, es que se refuerzan esos canales neuronales de comunicación de tal manera que podemos ser más proclives a tener un pensamiento positivo cuanto más los hayamos reforzado.
y evidentemente opera igual en sentido negativo. Por tanto, esto que usted dice es capital. Es decir, una cultura de tolerancia o una cultura de solidaridad y algo que podamos de alguna manera imbuir a las nuevas generaciones, sin duda va a dar como resultado un cerebro más proclive a tener este tipo de comportamientos positivos, diríamos. Por tanto, todo el esfuerzo que hagamos en esto es muy, muy importante. Y esto no quiere decir que no podamos recurrir en un momento determinado a los fármacos si consideramos que es necesario, pero desde luego no sería solo a los fármacos. Deberíamos tener esto muy en cuenta para, de nuevo, no adoptar posturas reduccionistas. El problema también este de la mejora moral que comentábamos es quizá lo simplista que lo plantean, ¿no? De hecho, usted comentaba, claro, es que digamos, las cosas no son blancas ni negras, tienen muchos matices. Si yo, por ejemplo, y hay estudios que se han hecho al respecto, utilizo la oxitocina, que es esa hormona del amor, ¿no? La que se segrega, por ejemplo, cuando la madre tiene un hijo y entonces genera estos vínculos y lazos de cariño, etcétera, podríamos utilizar la oxitocina para promover más lazos y más vínculos entre las personas, es decir, que tuvieran pues, una mayor disposición a establecer lazos de afecto. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta con los estudios de que esos lazos de afecto, efectivamente, promovidos por la oxitocina, funcionan muy bien, pero solo funcionan con los cercanos. Es decir, los que son ajenos, digamos los lejanos, por así decir, con los que no tenemos relación, se convierten en mucho más enemigos de lo que eran antes de la utilización de la oxitocina. Es decir, generamos vínculos muy fuertes con los cercanos, pero sin embargo, los que quedan fuera de ese espacio quedan en peor situación, podríamos decirlo así. Por tanto, no es baladí el que nosotros planteemos el uso de un fármaco, porque tiene efectos que a veces no son deseados. Es decir, no se promueve, como decía usted muy bien antes, de manera tan directa un valor positivo como la justicia o el altruismo, sino que probablemente nuestro cerebro, digamos, hace cosas muy variadas y es una máquina muy compleja y, por tanto, no es simplemente tener un interruptor que activa determinado comportamiento, sino que es algo mucho más integrado en una red general. De hecho, lo que se va sabiendo cada vez más sobre neurociencia de la moral es que todas las decisiones morales, en el fondo, tienen que ver con un sistema distribuido que opera con distintas áreas de nuestro cerebro, que tiene que ver con distintas capacidades. No hay un núcleo de la moral, por así decir, que podamos tocar directamente, sino que son muchas áreas distintas que están trabajando de modo integrado. Por tanto, es difícil pensar que con una intervención directa y dirigida nosotros pudiéramos cambiar o modificar de manera radical un comportamiento, ¿no? Pero que es siempre, o sea, el humano es medio morboso. Y es como siempre el deseo, ¿no? Así de, ¿cómo le hacemos para más inteligentes, más geniales, más agudos? O sea, como que es ahí la tentación, ¿no? De la mejora, pero no por una mejora virtuosa, sino la mejora morbosa, por decirlo de alguna forma. Y este viejo planteamiento, doctora, de una ética global en bases cerebrales, ¿ya está muy obsoleto el planteamiento o todavía está vigente esta posibilidad de una ética global en bases cerebrales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay un interés que yo creo que todavía está muy presente de buscar algo así como una estructura compartida, ¿no? Es decir, bueno, parecería que todos tenemos un cerebro muy similar y que por tanto deberíamos tener capacidades también muy parecidas, ¿no? Unos a otros. Entonces, a muchos autores esto les ha llevado a afirmar que efectivamente existe algo así como una moral universal, ¿no? Que tiene efectivamente unos correlatos neurales y que son iguales en todos los seres humanos. Yo diría que esto es tremendamente atrevido y probablemente incorrecto, por una razón yo creo que bastante sólida. Y es que podríamos hacer una distinción entre lo que llamaríamos
la estructura de nuestro cerebro y, por tanto, las capacidades o disposiciones que se posibilitan por tener esta cierta manera de ser nuestro cerebro. Y otra cosa bien diferente son los contenidos morales específicos que nosotros vamos a utilizar para tomar decisiones. He dicho de otra manera, habría que diferenciar entre lo que es tener disposiciones comunes, y probablemente todos los seres humanos, efectivamente, en condiciones normales, no patológicas, tendríamos probablemente una serie de capacidades o disposiciones más o menos similares. Y otra cosa bien distinta son los contenidos concretos que vamos a utilizar en la toma de decisiones. Y aquí, de nuevo, aparece el tema de lo cultural. Es decir, no es baladí que yo haya crecido o me haya formado en un determinado sistema moral, porque eso supone que, a pesar de que tengamos las mismas capacidades de base, por decirlo de esta manera, vamos a desarrollar distintas disposiciones en función del aprendizaje. Por ejemplo, ha habido estudios, y estos son estudios muy conocidos, seguro que les resultan familiares a todos los que nos escuchan, en relación a cómo podríamos tomar decisiones en dilemas éticos muy tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el dilema del tranvía, que seguro que conocen muchos, ¿no? El dilema del tranvía lo planteó una filósofa, Philippa Foot, hace ya muchos años, en relación al tema del aborto. Es decir, no tenía nada que ver con esto de las neurociencias, ¿no? Y lo que ella pretendía era analizar una distinción entre matar y dejar morir, que son efectivamente pues, dos constructos bien distintos y que en ética nos dan mucho que pensar. Entonces, aquel dilema decía, si usted se encuentra en un cambio de agujas, ¿no?, de un tranvía, y ve que ahí delante hay un tranvía que va a arrollar a 5 personas, tiene la posibilidad de cambiar la aguja para desviar el tranvía a otra vía distinta donde solamente hay una persona. Y la decisión que tiene que tomar es si cambiaría la aguja para desviar el tranvía y que mate solo a una persona, o si dejaría que las cosas funcionen como estaban y que arrolle a 5 personas. Este es un dilema, como digo, muy clásico y se ha utilizado mucho en neurociencia. Y hay autores como Green y sus colaboradores que han hecho resonancias magnéticas funcionales para ver qué zonas se activan en nuestro cerebro cuando tomamos decisiones de esta índole. ¿Activaría o no activaría ese cambio de agujas para salvar a 5 personas a costa de la vida de uno? Claro, ¿y qué nos encontramos aquí? Pues que hay un porcentaje de la población muy alto que cambiaría las agujas. ¿Por qué? Pues porque hace un cálculo que en términos filosóficos llamaríamos cálculo utilitarista, que lo que dice es que 5 vidas valen más que una sola vida y que, por tanto, mi responsabilidad moral lo que diría es que yo tengo que salvar el mayor número posible de vidas. Claro, la conclusión o una de las conclusiones que sacan Green y sus colaboradores es que los cerebros humanos tienden a ser utilitaristas. Es decir, hay un mayor porcentaje de personas que toman esas decisiones. Claro, ¿cuál es el asunto? Que uno dice, bueno, tengamos esto con cuidado. Por ejemplo, en mi contexto, en Europa, somos mucho más deontologistas. Es decir, venimos de una tradición cultural, una tradición filosófica muy diferente, que habla de principios, etcétera, y a la que le gustan muy poco los cálculos utilitaristas. Habría que ver si ese estudio lo hacemos en el contexto de personas europeas, si los resultados serían los mismos. Es decir, hay un componente cultural y aprendido, incluso de teoría filosófica, que de una manera muchas veces inconsciente y más que, digamos, está en el acervo de los conocimientos que más o menos nos transmitimos unos a otros en nuestra vida cotidiana y que hace que una sociedad sea más utilitarista o menos. Y eso, por tanto, determina también nuestra capacidad de tomar decisiones. Dicho de otra manera, al final, lo que nosotros tendríamos son contenidos distintos que están mediados por la cultura y por los aprendizajes. Lo que sí compartimos, es decir, ese elemento moral universal basado en nuestro cerebro, sí que sería la estructura. Y por tanto yo creo que esta distinción es muy clarificadora,
probablemente compartimos a lo que algunos autores como Hauser, etcétera, han llamado una gramática moral universal. Un poco hablando de lo de Chomsky, etcétera, de la gramática universal, ¿no? Diciendo, tenemos un conjunto de disposiciones, en este caso basadas en nuestro cerebro, que son comunes, pero los contenidos específicos de la toma de decisiones son bien distintos. Y, por tanto, hablar de una ética universal que no tuviera contenidos, en realidad es un tanto absurdo. Tiene que tener contenidos y los contenidos son diferentes. Aquí no podemos hablar de un elemento universal compartido, a no ser que estemos pensando que todos adquirimos los mismos conocimientos y que todos nos basamos en las mismas teorías, lo cual, en fin, con nada que uno haga un cierto panorama de por dónde van las distintas culturas, los distintos países, las distintas creencias, veremos claramente que no es así, que por tanto en el nivel de los contenidos las cosas son bien distintas. Simplificando, la estructura probablemente sí puede ser universalmente compartida, los cerebros son parecidos, por decirlo de esta manera, y sus capacidades, por tanto, también, pero los contenidos específicos en la toma de decisiones morales son bien distintos. Pepe. Un tema, nos quedamos en shock, no, sí. me quedo con un montón de ideas. Sí. Y sí, la verdad creo que es de los desafíos. Estamos sí. hablando ni más ni menos, doctora Netza, de la frontera de la ética actual. Estamos hablando justamente de los temas que tenemos que trabajar, que tenemos que reflexionar, y que la obra de la doctora Lidia Feito, por supuesto que es un buen faro, es una buena señal de por dónde hay que empezar a prepararnos. Tenemos que acercarnos a una lectura de la obra de la doctora Lidia, porque justamente es la frontera de todos aquellos y de todas aquellas que estamos interesados en el terreno de la ética. Sí, un temazo, o sea, es un tema complejísimo, pero justo acabas de decir, un tema de frontera, y sobre todo por recordar que simplemente en términos llanos está demostrado que la red Hebbiana, el 90% de la red Hebbiana es flexible, es maleable, es factible de ser impactada, ya sea de forma natural, ya sea de forma artificial, cultural, y solo el 10% sí es como inamovible, es determinada por la genética, la herencia materna-paterna, pero el 90% es nuestra, bueno, como que nuestra, entre comillas, pero ahí está el reto, o sea que tenemos ese 90% para cambiar paradigmas, cambiar forma de ser, no solo a nivel individual, sino colectivamente, y ahí es donde las neurociencias, la neuroética, no solo nos pueden guiar, sino también nos pueden ilustrar todo el potencial que nosotros tenemos a estos niveles. Recientemente estaba leyendo un artículo que el cerebro no es bidimensional ni tridimensional, ni siquiera cuadridimensional, sino que tiene la capacidad de crear 11 dimensiones, o sea, estamos en 11 dimensiones, ni siquiera me lo imagino, pues, pero 11 dimensiones. Entonces esto hace que aquellos conceptos que pues ahí exploraron muy en su capacidad Freud, Jung, etcétera, de estos subconscientes, y para saber lo más soterrado que tenemos, poco a poco, a través de las neurociencias, a través de la neuroética, las vamos a ir vislumbrando, las vamos a ir trayendo más hacia nosotros, y eso seguramente nos va a abrir un campo de conocimiento, por supuesto muy fascinante, pero seguramente también muy ilustrativo en realmente irnos conociendo cada vez nosotros más en nuestros aspectos de posibilidad, pero también más sombríos, sospecho. Un festín bioético, Pepe, o sea, un verdadero festín bioético el que la doctora Feito nos acaba de ofrecer hoy. Yo me quedo aquí con la red Hebbiana muy encendida. Biocultores, neuroética, por la doctora Lidia Feito de Plaza y Valdés, en coedición de Dilemata, que ya tuvimos aquí a Sheshu.
Este libro de verdad no se lo pueden perder, por el amor de Dios. Y si existe un Dios bioético, pues por el amor del Dios bioético, no, de indispensable lectura, neuroética. ¿Cómo hace juicios morales nuestro cerebro? Para quien tenga la inquietud de cómo adquirir este libro, ahí en la descripción va a estar también el correo al que pueden dirigirse para obtener el libro de forma más accesible, más rápido, porque de verdad a mí me parece una lectura obligadísima. Doctora Feito, ¿nos deja usted de verdad bioéticamente encendidos, neuroéticamente encendidos? Yo creo que un tema que nos obliga a seguir reflexionando. Y en este tenor, ¿qué planteamiento, qué cuestionamiento, qué pregunta nos dejaría usted para nosotros simplemente seguir reflexionando, seguir dialogando sobre este tema? Bueno, preguntas habría muchas. Una de ellas tiene que ver probablemente con esto de lo neuroalgo. Hay todo un recorrido actual de lo que llamamos neuroeducación. Y también aquí a lo mejor hay que plantearse efectivamente cómo podemos mejorar a partir de los conocimientos de nuestro cerebro. Es decir, cuanto más conocemos, probablemente más responsabilidad tenemos de hacer un buen uso de esos conocimientos. Entonces, la pregunta sería probablemente esta, es decir, ¿basta con conocer nuestro cerebro y cómo funciona? ¿O esto debe servirnos y cómo debe servirnos para finalmente hacer una sociedad mejor, ser mejor personas, lograr un mundo mejor, que es lo que todos queremos? Muchísimas Totalmente gracias. de acuerdo. Pues vamos a cerrar. Se nos fue. Sí, se nos fue, como para variar. Pues cerramos el programa haciendo un recordatorio de que el 1 de octubre es el aniversario luctuoso de Fritz Jaar, que como ustedes saben fue la persona que mencionó por primera vez el término bioética ya en este famosísimo artículo publicado en la revista Cosmos, me parece. Y él falleció el 1 de octubre de 1953 en Hell, Alemania. Así que hace 67 años falleció Fritz Jaar. Su aniversario luctuoso 1 de octubre. Y pues bueno, creo que vale la pena recordarlo por la aportación que hizo a la bioética al poner en el plató el término con una acepción que ahora se convierte en histórica, pero Fritz Jaar falleció 1 de octubre hace 67 años. Pues que descanse en paz. Doctora Lidia, muchísimas gracias. No hay palabras para agradecerle por este festín bioético que nos acaba de ofrecer. Muchísimas gracias. Esperemos tenerla nuevamente aquí en su casa, Bioethics News. Neuroética, Plaza y Valdés Biocultores, altamente recomendable. Doctora, buenas noches. Muchas gracias. Un honor. Un placer. Pepe, nos Gracias. despedimos. Porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es. Biocultores, buenas noches. Nos despedimos y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la próxima.